Aquí entre nos global.com, pero con Samira Espinosa, la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí le vengo a inspirar a esa linda princesa. Ella es Samira Espinosa y le dicen la tigresa. Esa sí es la dura en comunicación. Aquí entre nos global.com tiene clase, tiene estilo y tiene tomando pilo a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí entre nos global.com, la emisora del momento. No es corto, esto no es cuento. Aquí hay profesionales con variadas entrevistas apegadas a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de deporte, tenemos buenos cronistas con Héctor Rengi y Osvaldo, se han consagrado en la pista. Respeto, Samira, para usted. Rey Romero, aquí entre nos global.com, activo con Samira Espinosa. Mi respeto, Samira, para usted. Muy buenas noches a todos los que están ya en sintonía en este su programa, Aquí Entre Nos con Samira Espinosa, programa que transmitimos desde esta su estación Aquí Entre Nos Global Radio y Perfección Radio, la 94.5 FM, desde la ciudad de Nueva York. Recordar también que estamos desde la República Dominicana en líricadigital.com. Cristino Gómez nos retransmite cubriendo toda la línea noroeste desde Loma de Cabrera, República Dominicana. También vamos a informar y recordarle a todos nuestros oyentes que nuestras líneas telefónicas están abiertas al público, el 718-450-8429 y 917-651-5012. Recordar también que el 718-200-5654 también está disponible por la vía de WhatsApp. Usted puede escribirnos y decirnos sus inquietudes y cualquier pregunta que usted quiera saber la respuesta en cualquiera de nuestros segmentos, de cualquiera de nuestros programas. Recuerde que estamos aquí para servirle y para nosotros, los oyentes, son la materia prima de este programa. Bien, señores, como cada miércoles, tenemos siempre la sesión de Hablando con el psicólogo, con el doctor clínico Jorge Pérez, quien siempre nos trae un tema súper importante para todos y que envuelve casi siempre en alguna situación a cualquiera de nuestros oyentes, a cualquiera de nosotros que nos puede suceder. Antes que nada, también al final del programa a las 9, recordar que tenemos deportes aquí entre nos con los cronistas deportivos Edwin Cohen, así como Moisés David, quienes estarán a cargo del programa, y Wilson Alejo, que estará transmitiéndonos reportajes desde el Yankee Stadium. Bien, señores, vamos a dar la bienvenida también, que ya está aquí con nosotros, nuestro amigo Rafael Reyes Méndez. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Hello. Aló, aquí Hello. está, ya llegó el hombre aquí, estaba ya diciendo que iba a hacer un corte, a ver si salía a buscarte. Hello, ¿cómo están todos? Buenas noches. Estamos bien, Rafael, ¿cómo está? Ahora mismo te estaba presentando, ya iba a hacer un corte para salir a buscarte porque no te encontraba. No, lo que pasa es que no sé, pero se cayó la llamada la primera vez. Ah, ok, la suerte Sí. que ya tú sabes el mecanismo y sabes entrar. Sí. Eso es Dime, lo ¿cómo está, importante. ¿cómo está ese público maravilloso que nos sintoniza todos los días? Bueno, me imagino que están bien, esperando, tú sabes, esa gran sesión. Háblame de Milenita. ¿Qué ha pasado con Milenita? Milenita me imagino que está en sintonía como cada noche. Sabemos que Milenita Ruiz es nuestra oyente número 1. Ya yo la he nombrado nuestra supervisora porque, ¿sabes qué? ¿Cuál es la misión de Milenita? La misión que ella misma se tomó y que realmente yo la he dejado.
Yo la he dejado con esa Supervisora misión. de sonido. Supervisora de sonido y de la emisora, de todo. Pero eso es Qué bueno. bueno, pero yo no estoy contento con ella, dile, porque ella me ha dejado 2 veces esperando. Ya lo sabe. Pero Milenita tiene una cosa muy buena. Y es eso, que ella me llama. Cualquier cosa rara que ella sienta de la emisora. ¿Se está oyendo? ¿No se está oyendo? Esto, lo otro. Y así es, señores. Cualquier oyente que Es sienta... decir, que cuando no te llama, todo anda bien. Exacto. Cuando no te llama. No, ella me llama siempre. Ella me llama siempre. El punto es que así es que nos gusta, porque esto se llama ayudarnos a mejorar. Porque no todo en la vida es perfecto. Usted no puede llamarme a mí para pelearme. Mira que tu programa no se está oyendo bien. Que yo... No, espérate, mejor dímelo. Dime lo que está pasando. Y así pues... Dímelo suave. Dímelo suavemente, como dice la canción aquella. Pero ven acá, explícame. Me llaman a pelearme y me pelean. Yo le dije un día a una persona que me habló con un tonito medio rayo. Pero espérate, yo te voy a mandar una correa para que me dé una pela, papá. Espérate, tú me estás oyendo, ¿quién me lo dijo? Hombre, él estaba relajando conmigo, realmente esa es su forma de ser, yo lo quiero mucho, yo he aprendido a quererlo a esa persona, para que tú veas. Ah, sí. Sí, peleamos, vivimos peleando. Claro, pero porque... peleando así comenzaron papá y mamá, y mira mi tamaño. No. Oye. No, lo que pasa es que hay personas que a veces, tú sabes, te dicen la cosa y uno cree como que se la están diciendo en tono malo, pero a veces es que son así, su personalidad es así. Tú sabes. El psicólogo, como explosiva, ¿verdad? Con personalidad explosiva, ¿verdad? Sí, la personalidad explosiva. Mira, si tú supieras que le voy a preguntar eso al psicólogo. Y hablando del psicólogo, vamos a tener que ya ir pasando con el psicólogo, porque tú sabes que ya está con nosotros. Mira, la verdad que a mí, yo casi nunca escuchaba psicólogo, debo de confesar. Porque tú eras de los que creían que los psicólogos solamente trataban a lo loco. Sí, pero escuchando ahí al psicólogo Jorge, ¿cómo que se llama? Perdón, el apellido. El doctor Jorge Pérez. El doctor Jorge Pérez. Uh-huh. Tú sabes que yo he aprendido a escuchar a los psicólogos ya, y eso se lo debo al doctor Jorge Pérez, porque la verdad que como él explica la cosa, es para que uno aprenda y entienda. Yo lo felicito de verdad al doctor Jorge, y nada, pues le deseo que siga teniendo mucho éxito y que siga enseñando como lo está haciendo hasta ahora. Sí, no, claro. Muy buen programa. Tiene una manera bien eficaz de dirigirse a las personas. Con mucha pedagogía, sí, ¿no? Con mucha pedagogía. Exacto. Uno aprende mucho con mucha facilidad con él. Exactamente. Eso es cierto. Bueno, aquí tengo, me llegó aquí un mensaje, un saludo para Rafael de parte de Milenita Ruiz. Estás en sintonía. Gracias, salúdame, Milenita. Dile que yo la quiero mucho, aunque ella me haya abandonado 2 veces, yo la quiero mucho todavía. Mira, me dice que no pelees tanto, que te envió una solicitud de amistad en el Facebook y que la acepte. ¿Oíste? ¿Viste? Pues yo no le vi, no le vi. Búscala. Pues bien, Milenita Ruiz. Sí, Milenita Ruiz. Pues bien, la voy a buscar. Vamos ahora, ya que está con nosotros, señores, el doctor Jorge Pérez, para ya pasar a la sesión de Hablando con el Psicólogo, porque recuerden que cada minuto cuenta en esta sesión. Es una sesión que siempre queremos más tiempo por lo buenas que son los temas, ¿verdad, Rafael? Entonces, no solo bueno, lo que enseña él en esa sección, realmente un aprendizaje muy bueno, muy oportuno, y que lo necesita toda esta audiencia que está ahí escuchándolo y en Aquí Entre Nos. Exactamente. Hoy tenemos un tema muy importante. Hemos estado tratando los temas de trastorno de la personalidad y se dijo que hoy se iba a tratar el tema de trastorno de la personalidad evitativo. El trastorno evitativo. O sea, hay personas que sufren de ese trastorno y están realmente en sintonía con nuestro programa porque les interesa mucho saber todo lo que... Él va a tener que explicarme qué es eso, porque yo no lo entiendo. Bueno, pues estate tranquilito ahí, de ahí no te vayas, vamos a presentarlo al profesor, al doctor. Muy buenas noches, doctor, encantada como cada miércoles de que usted esté aquí con nosotros en su programa, Aquí Entre Nos con Samira Espinosa. Buenas noches, adelante.
Buenas noches, Samira. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Rafael. Bueno, yo me encuentro muy bien y contento. Buenas noches, doctor. Buenas noches y buenas noches al público que nos tiene la gentileza de escucharnos. Yo de mi parte contento con intentar aportar con un grano de arena para intentar comprender la gran complejidad que es del ser humano y cómo repercuten sus rasgos de personalidad en su vida cotidiana, ya sea a nivel familiar, social, en el laboral, etcétera, ¿no? Entonces, dispuesto para compartir. Excelente, excelente. Tenemos para hoy el trastorno evitativo. Hemos tenido miércoles tras miércoles una secuencia de trastornos de la personalidad. Esperamos que cada oyente que haya escuchado estos distintos trastornos se haya dado cuenta en dónde cabe, porque realmente nunca sabemos de qué estamos sufriendo y por qué somos así. Así que vamos a ver ahora qué pasa con aquellos oyentes, aquellas personas que sufren de ese trastorno evitativo. ¿Qué es realmente el trastorno evitativo, doctor? Bueno, ante todo yo quisiera explicarles que si bien es cierto que voy a tratar de enfocar el tema desde el punto de vista clínico, que es justamente desde la psicología clínica, tomando de alguna manera bases biológicas, pero sí es importante que para poder entender este trastorno evitativo de la personalidad, también consideremos los aspectos sociales, los aspectos existenciales en los que nos desenvolvemos los seres humanos, que impactan de una forma trascendental en el proceso de construcción del ser humano. En ese sentido, siempre debemos considerar que el ser humano tiene una triple dimensión o está compuesto de tres partes, que vuelvo a repetir yo siempre que por didáctica nosotros les separamos, pero en la realidad eso es imposible separar. Entonces nosotros los seres humanos tenemos una parte biológica, una parte social y una parte psicológica. Cuando nosotros estamos hablando de la parte biológica, necesariamente nos referimos al sistema nervioso central, a su cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Que es de alguna manera lo que nos permite existir, incluso teniendo un cuerpo físico. En ese sentido, se ha logrado demostrar que los factores hereditarios de tipo temperamental influyen mucho, o sea, un aspecto importante, digamos, en el aspecto de la inhibición, que es uno de los aspectos centrales de la personalidad evitativa, por lo menos en un 48% de los casos que se han investigado, vuelvo a repetir, habría una influencia del 48% a nivel hereditario con este factor que es la inhibición. Por otro lado, se ha logrado demostrar que está relacionado también posiblemente este trastorno con un neurotransmisor, que es una sustancia química que produce nuestro cerebro, que influye asimismo en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, que está relacionado con el sistema de la serotonina o serotoninérgico. Entonces, en las investigaciones que se han realizado, se dice que en las personas donde está relacionado este sistema, ante todo, ¿no? Tiene que ver con el comportamiento que dirige a una persona a intentar reducir los riesgos y, por tanto, el daño y el sufrimiento. En las investigaciones realizadas en algunos animales, se ha logrado demostrar que está relacionada con el instinto de protección hacia el nido, es decir, a lo que nosotros llamaríamos la casa, el hogar. Exaltaría en la prole esos instintos de autodefensa que la madre no puede enseñar a sus hijos, por ejemplo, evitar el fuego, en los predadores, por ejemplo, el riesgo de que cuidado se aleja de la madriguera. En el caso de los seres humanos, se ha logrado demostrar que esto podría estar relacionado con la es decir, con la sobrevaloración del peligro. Entonces, la influencia extrema de este neurotransmisor tendría que ver con rasgos de personalidad de timidez, personas esquivas, vacilantes, extremadamente, llamemos, precavidas, ¿no? Y eso es justamente lo que les lleva a restringir su estilo de vida. Entonces eso desde el punto de vista biológico, que vuelvo a repetir, es importante.
Vamos a ir describiendo algunos aspectos psicológicos posteriormente de los rasgos de la personalidad evitativa. Pero ante todo, yo sí quisiera que nosotros entendamos que la perspectiva que yo le quiero dar es desde el punto de vista tanto psicológico clínico como desde el punto de vista de la filosofía existencialista. Y me parece que eso es importante porque el existencialismo es una filosofía que más o menos echa raíces en el siglo XIX con este gran filósofo que es Søren Kierkegaard, más o menos en el año 1844, cuando él saca un libro que se llama El concepto de la angustia. Entonces este libro viene a ser una revolución en el campo, llamemos, de la filosofía, porque trata de comprender la existencia concreta de cada persona. Es decir, cada persona es única, cada persona es irrepetible y cada persona vive la realidad de una forma distinta, a pesar de que nosotros estamos compartiendo un mismo lugar, un mismo contexto familiar, una misma cultura, pero cada ser humano tiene su particularidad para relacionarse, para entender ese mundo en el que él existe. Entonces, el existencialismo tiene justamente ese nombre, el libro, ¿no? El concepto de la angustia. Entonces, trata de explicar los conceptos en los que nos movemos los seres humanos que nos pueden llevar a lo que muchas veces llamamos una crisis existencial, pero que posiblemente en las personas que tienen esta tendencia a la personalidad evitativa, a lo mejor se expresan con mayor fuerza. Entonces aquí tratamos nosotros conceptos como, o preguntas que intentamos contestarnos a nosotros mismos y que yo trato de contestar a los pacientes cuando llegan, por ejemplo, la angustia, la libertad, el absurdo que muchas veces nos toca existir, la felicidad, el nihilismo, es decir, si es que hay o no hay trascendencia hacia algo mejor. Y se trata de buscar ante todo la autenticidad de cada ser humano, y una de las grandes preguntas es justamente la muerte, ¿no es cierto? Entonces, son muchos de estos aspectos que influyen en este proceso de formación de la personalidad y que, vuelvo a repetir, parece que en las personas que sufren de este trastorno, estas preguntas parece que son un poquito más acentuadas porque tienen un poquito más de tendencia a ser introvertidos, es decir, metidos en ellos mismos. Para entender todo esto es importante comprender que por lo menos en los últimos 300 años a nivel global, específicamente hablemos de Europa, porque de Europa se han difuminado o se han extendido muchos de los valores económicos, políticos, religiosos, culturales hacia lo que nosotros llamamos el mundo. Entonces han habido cambios importantísimos que han influido para que nazca lo que hoy conocemos con el nombre de individuo. Quisiera que entendamos que hace 300 años aproximadamente, cuando se vivía la época del feudalismo, las relaciones entre las personas eran muy distintas, eran muy diferentes, y la religión cumplía un papel súper importantísimo en el proceso de existencia de la persona. Entonces, en este caso, sí es importante entender que hasta la religión influye en el proceso de la formación de la personalidad. Se dice que vivimos desde 300 años hacia acá el ocaso de la religión, pero cuando hablamos nosotros del ocaso de la religión debemos decir que en el mundo existen aproximadamente 7,000 millones de personas. De esas 7,000 millones de personas, posiblemente 5,000 millones de personas tienen alguna religión o alguna fe. Entonces, cuando nosotros hablamos del ocaso de la religión, no estamos hablando desde un punto de vista estadístico, desde el número de personas que ha disminuido en cuanto a su creencia, sino que lo que nosotros tratamos de entender desde el punto de vista filosófico, el ocaso de la religión, tiene más que ver con el impacto profundo que tuvo en la vida psíquica del ser humano, influyó completamente en su personalidad. Porque quiero que entendamos que hace 300 años, hablamos del feudalismo, de la época medieval, la religión era más allá de ser un simple sistema teológico o un sistema religioso. Se dice que era una especie como de mecanismo psicológico o mecanismo de defensa psicológico
que rodeaba la vida de la persona, del individuo, desde que él nacía hasta que moría. Es decir, era como que todo estaba predeterminado, era como que todo ya estaba ubicado en un lugar completamente seguro. Por decirles algo, hace 500 años, si es que mi papá era panadero, era porque mi abuelo fue panadero, mi bisabuelo fue panadero, y algún día yo iba a ser panadero, y mi hijo algún día también iba a ser panadero. Si es que alguien era zapatero, de igual manera tenía que irse reproduciendo este trabajo que tenía cada persona y estaba ubicado exactamente en el mundo. Entonces, prácticamente las personas no tenían por qué cuestionarse muchas cosas, como por ejemplo la libertad, hacia dónde voy, cuál es el sentido de la vida, porque el sentido ya estaba, como quien dice, como predeterminado. Lo único que necesitaban las personas, en cierta forma, es cumplir con los ritos y los sacramentos que exigía especialmente la religión católica. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, vemos que con el advenimiento ya más profundo, porque si nosotros nos ponemos a analizar la revolución religiosa de Martín Lutero, que empezó más o menos por el año 1490 por ahí, o sea, se fue extendiendo a muchos países de Europa, y una de las cosas fundamentales que va a influir la religión desarrollada por el protestantismo, fundado por este gran religioso, es el hecho de que por primera vez el ser humano se cuestiona sobre la posibilidad de escoger entre una religión y otra religión. Entonces, por primera vez entra en duda de cuál es la religión correcta. Entonces, todo eso va a influir, y a través, lógicamente, del desarrollo de estos últimos 300 años se acentuaron todos estos factores, y cada vez se hizo más importante el hecho de que la persona sea cada vez, fue naciendo el individuo. O sea, aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que es del individuo y la individualidad, ¿no es cierto? Y hasta del individualismo, porque cuando nosotros hablamos de individuo estamos hablando de una persona que tiene biología, una psicología y una relación social, pero que se reconoce como ser humano y que en cierta forma se puede compartir. Cuando hablamos a lo mejor de individualismo nos estamos refiriendo a una persona un poco egoísta, egocéntrica, que piensa en sí mismo. Pero aquí lo que estamos tratando de enfocar es el hecho de que nació el individuo. Entonces, por primera vez influyen estas relaciones económicas de un nuevo sistema que se llama capitalismo, que le induce a la competencia. Entonces se van rompiendo todos esos nexos anteriores de solidaridad y se acentúa la competencia. Por primera vez las personas empiezan a cuestionarse hacia dónde van a ir, porque se rompe ese esquema tradicional de que podía ser panadero, de que podía ser zapatero, de que podía manejar el hierro, etcétera, y empiezan a hacer la posibilidad de escoger una religión, una profesión, etcétera. Entonces eso es como que vino a modificar completamente todo ese contexto histórico, social en el que nace el nuevo individuo. Entonces, por primera vez las personas empiezan a pensar en la posibilidad de alcanzar la riqueza, alcanzar el éxito, alcanzar a la fama. Entonces eso significaba que yo tenía que hacer algo y tenía que deslindarme en cierta forma de las personas que estaban junto a mí y van a ser lógicamente, con lo bueno y lo malo, lo que conocemos en la actualidad como el libre mercado, la libre contratación, etcétera, etcétera. Entonces, que de una u otra manera le va generando un futuro abierto a la persona. Entonces, en ese mundo abierto que va formándose, la única certeza que tiene el ser humano es la muerte. La única certeza es la muerte, o la única verdad inamovible es la muerte. Entonces, es en ese contexto que el ser humano empieza a llenarse de angustia. Entonces, de ahí la preocupación de Søren Kierkegaard. Él era de Copenhague, de Dinamarca, pero está observando la revolución industrial, está observando todo lo que pasa en Europa, y está por primera vez tratando de entender a ese individuo botado al mundo contra su voluntad y que tiene que educarse, criarse en una familia bajo determinadas circunstancias. Entonces, uno de los conceptos fundamentales que nosotros vamos a tratar de entender es el de la angustia que nos habla Søren Kierkegaard, porque eso es como que se va a hacer más evidente. Si bien ansiedad, angustia, depresión han existido siempre, posiblemente hay determinadas condiciones de la existencia
ligadas posiblemente a la relación familiar, a la economía, que acentúan esa ansiedad y esa angustia por el futuro. Entonces eso es lo que al ser humano le lleva a desarrollar esas crisis y al mismo tiempo crea condiciones familiares, sociales, a que nazcan determinados tipos de personalidad. Entonces vamos tratando de entender rápidamente lo que es la angustia, porque se dice que la persona que tiene este trastorno evitativo tiene justamente la angustia ante la existencia y a ratos tiene miedo de existir. Entonces tratemos de entender este concepto que viene de anjo o anjo, que es el verbo que tiene, digamos, dos sentidos, un sentido activo y un sentido pasivo. Entonces, y esto es lo interesante, angustia en un sentido activo significa presionar, asfixiar, y en un sentido pasivo significa ahogarse. Por eso es interesante que cuando una persona dice siento angustia, es como que sintiera como que se atraganta, como que le falta el aire, como que se le estrecha todo lo que tiene que ver con la garganta y empieza a sentir o experimentar una sensación que justamente no puede explicar. Entonces, de esta palabra angustia se va a derivar palabras como anjone, que significa la cuerda que asfixia, o agón, que es la última lucha, en donde viene naturalmente incluso la agonía. O sea, agonía viene de agoniates. En latín la palabra original es angieri, que significa estrechar, que significa oprimir, presionar la garganta también, pero en este sentido ya no solamente nos referimos a esa angustia que presiona la garganta, sino que simbólicamente ya presiona moralmente, o sea, le presiona en los sentidos, en las emociones, y la persona se siente como oprimida. Entonces esto es interesante porque de una forma simbólica podemos decir como que el cuerpo en sí mismo se angosta, se estrecha. Entonces el angostamiento del ser como posibilidad se genera porque el mundo no le da certeza. A usted, Samira, a Rafael, nadie le puede garantizar el día de mañana nada, ni siquiera su propia existencia. Lo único que vuelvo a repetir es la muerte. Entonces nadie tiene un futuro certero y eso es justamente lo que a muchas personas les genera esa ansiedad. Se dice que la ansiedad es como una hija del devenir, como una hija del futuro, que es como que nos quisiera preparar ante lo imprevisible, ante lo inesperado. Entonces, ahí nosotros vemos la angustia que se va a expresar en el cuerpo. Entonces, aquí también es importante que nosotros nos recordemos que hubo un gran psicólogo que se llamó Wilhelm Reich, que él decía que justamente los fenómenos psicológicos se expresaban en el cuerpo. Tanto es así que para este gran psicólogo que se llamó Wilhelm Reich, él decía que existía la denominada coraza caracteriológica, y la coraza caracteriológica tiene que ver con la forma como es nuestro cuerpo. Y cuando yo me refiero, no quiero referirme específicamente si es que llamemos a la proporción del cuerpo, llamemos como nací biológicamente. Lo que Wilhelm Reich nos trata de decir es que el cuerpo en sí mismo ya expresa mis rasgos de personalidad. Hay personas que tienen la tendencia a torcerse hacia el lado izquierdo. Hay personas que tienen la tendencia a torcerse hacia el lado derecho desde muy niños, desde muy adolescentes. Hay personas que tienen la tendencia a jorobarse. Es decir, ese jorobarse ya tendría un significado psicológico, un significado simbólico. Aquí incluso, por ejemplo, yo les podría explicar, haciendo un pequeño paréntesis para las personas que les interese, hubo un gran estudio de Kurt Lewis en la década de los 60 en una de las poblaciones de México, donde los campesinos tenían la tendencia a ser jorobados. Entonces incluso llegó un equipo de especialistas para ver cuáles eran las causas, si eran genéticas, biológicas o eran aprendidas, y se logró demostrar que eran encogidos porque tenían en cierta forma una baja autoestima, tenían una baja en cierta forma energía, y por eso es que eran así macilentos, es decir, como lentos. Entonces, desde el punto de vista de la coraza caracteriológica, el cuerpo en sí mismo ya nos está diciendo
algún rasgo de la personalidad, porque vuelvo a repetir, para William Reich, la forma como nos sentamos, como nos paramos, incluso como hablamos, ya nos está diciendo nuestro carácter. Por ejemplo, las personas que tienen la tendencia a ser un poco rígidas, un poco tímidas, tienen hasta dificultades hasta para abrir la boca. Mientras que esas personas que son así más extrovertidas abren tal vez la boca hasta más que demasiado, y no se diga los histriónicos. Entonces, todo esto es importante que nosotros entendamos, porque influye desde la misma niñez las condiciones de vida, las condiciones de existencia. Entonces, pasando hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta y si es que está comprensible, o si no, para seguir avanzando en estos conceptos, llamemos que estoy haciendo una especie como de previo, ¿no? Sí, ya, entonces, sí, realmente, doctor, excúseme que le interrumpa, pero usted ha hecho una gran explicación, una muy gran explicación, porque evolutivo en cuanto a la religión, de que antes las personas se regían como por unas reglas, digamos, la religión, al pie de la letra. En base a lo que se decía en la religión, era la acción del individuo, desde que nace hasta que muere. A través del tiempo han cambiado las cosas con los cambios de la religión y los cambios, vamos a decir, con las distintas religiones. Ya el ser humano no se lleva como antes de lo que diga una religión, hablando en sentido general. Pero también ha hecho una diferencia muy, muy explícita, nos ha explicado muy bien la diferencia entre la ansiedad, la angustia y la depresión, que muchos piensan que es lo mismo, porque una persona piensa que estar angustiado es lo mismo que estar ansioso, y que estar ansioso y angustiado es sinónimo de depresión. Es decir, este trastorno evitativo, como usted lo está explicando, yo espero que la gente lo esté entendiendo también, porque de verdad es muy importante en base a las personas que se piensan que no son importantes y que porque sucedió algo en su vida en el pasado, no quieren exponerse a la sociedad, no quieren exponerse a un evento, no quieren exponerse a estar entre familia, entre amigos, porque sienten ese miedo, esa angustia quizá, esa ansiedad y también la depresión, de que piensan que puede volver otra vez lo que pasó aquella vez. O sea, es un miedo que tienen de exponerse a la sociedad por aquello que vivieron en el pasado. Entonces, esas personas, ¿cómo eliminan esa, bueno, vamos a decir, esa angustia, esa ansiedad y esa depresión? Porque de alguna manera tienen que eliminar ese trastorno de que ellos, así como dice su nombre, evitativo, es que no quieren exponerse. Y son personas maravillosas. Yo conozco de personas, ella me está escuchando, hay una persona que me escucha, que es sumamente inteligente, una persona agradable, que tiene material para sacar de adentro, para hablar en sociedad y con la gente. Sin embargo, por cosas del pasado, ella evita estar en el medio. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué podemos hacer con personas así como ella? Bueno, ante todo yo quiero seguir, o sea, porque les decía que, por ejemplo, una de las características es que nosotros tenemos una existencia. Entonces, si nosotros analizamos el origen etimológico de existir, significa salir de sí. Es decir, yo tengo que salir de mí para poder comunicarme con Samira. Simbólicamente Samira representa el otro o la otra. Y simbólicamente representa que en el momento en que yo puedo dialogar de una forma libre, de una forma segura, he salido de mí mismo, he salido de ese encierro que posiblemente yo estaba. Pero esto se fue formando desde la niñez, incluso de una forma inconsciente, porque el niño no escoge tener este tipo de personalidad. Por eso cuando hablamos de personalidad decimos es un producto relativamente tardío. Es decir, porque aparece tarde. Nadie escogió la personalidad, sino que fueron muchas condiciones las que influyeron.
Entonces, las personas que tienen esta tendencia evitativa tienen ese miedo, porque entraña riesgo salir de sí mismo. Tienen miedo enseñarse tal y como son. Entonces, la intimidad en la que ellos deberían compartir con otra persona, con el otro, en este caso, simbólicamente, Samira, es ese temor, es ese miedo a que a lo mejor, si es que salgo de sí, algo puede suceder. Entonces, eso me lleva a que mi vida se vaya restringiendo de una forma paulatina, de una forma sistemática. Entonces, de alguna manera yo en otras ocasiones he tratado de hacer alguna diferenciación, ¿no?, entre lo que es el miedo, la ansiedad y la angustia, porque en cierta forma están presentes en nuestra vida cotidiana. Entonces el miedo, yo siempre he dicho, es una forma particular de ansiedad que hace una parte de la experiencia del modo de ser de una persona, pero el miedo se caracteriza porque yo puedo identificar el objeto o lo que me da un poquito de, aunque sea reiterativo, me da miedo. Entonces yo conozco lo que me causa miedo, sé lo que puede generar en mí y por eso también trato de evitar. Entonces la persona, por ejemplo, cuando entra en ansiedad, en lo que llamaríamos técnicamente la sobreactivación, ya son unos mecanismos que exceden la capacidad de manejar a la persona la situación en la que se encuentra. Ya vamos a explicar lo que es la sobreactivación, a pesar de que hemos hablado en otras ocasiones. Otro concepto que yo hablé en un principio es sobre la inhibición. ¿Qué se entiende por inhibición? Porque este es otro rasgo importantísimo que se encuentra en las personas que tienen este trastorno evitativo ansioso. Como les decía, se ha logrado detectar en el 48% de personas como factor posiblemente hereditario. Entonces la inhibición se va a caracterizar porque la persona tiene una exagerada vergüenza. Tomen en cuenta lo que hago vergüenza. Antes de continuar con la inhibición, como está usted ya desarrollando, déjeme informarle a los oyentes, por favor, si usted se acaba de conectar, nosotros estamos ahora en la sesión Hablando con el Psicólogo. Recuerde, usted tiene todo el derecho de llamarnos para hacer cualquier pregunta, y si el tema le atañe, si viene con su personalidad o es algo que está sufriendo, algo de alguna de sus familiares o amigos o usted mismo, escríbame, que cualquier información yo se la paso al doctor y se le puede dar la información que usted requiera o que necesita. Por ejemplo, esas son las cosas buenas que me gusta decirle a los oyentes para que ellos se sientan cómodos con los temas que estamos desarrollando, ya que, por ejemplo, tenemos ahora mismo una de nuestras oyentes que me dice que ella pensaba que tenía el trastorno evitativo, pero ya escuchándolo a usted, ella descubre que ella no sufre de ese trastorno. El trastorno que, así como usted dice, porque yo no soy tímida, me expreso muy bien, mi problema es postraumático. Y dice que por mucho tiempo, viviendo sin documentos en el país, escuchando que no tiene derechos, por lo que me hizo el papá de sus hijos. Es decir, algo que le ocurre en el pasado. La tragedia que está viviendo de que no tiene, porque vamos a decir que es una tragedia, que vive sin documento, pero ella no se está reflejando en que siente que tenga el trastorno evitativo, ya como usted ha explicado, por su conducta que ella, como es ella, es una persona muy dinámica, que le gusta conversar, como dice aquí. Es decir, que se está declarando realmente en base a todo lo que usted ha dicho, que ella ella se está dando cuenta que ella no está sufriendo realmente de ese trastorno evitativo. Ya, se verá justamente dentro de la literatura acerca de la personalidad evitativa ansiosa o trastorno de la personalidad evitativa ansioso. Justamente uno de los factores que se llaman etiológicos o diagnóstico diferencial nos hacen considerar las condiciones de vida. Por eso siempre yo había puesto énfasis en las condiciones existenciales. Lógicamente, si es que yo vivo en los Estados Unidos o en algún país
donde me exigen que tenga una visa y por determinadas circunstancias yo no tengo esa visa, no tengo los papeles en regla, me veo obligado de manera forzada a evitar determinados puntos, determinados lugares, pero no tiene que ver exactamente con esto, porque ya vamos a, incluso voy a dar posteriormente los 9 puntos aproximadamente que son los que nos permiten entender definitivamente si una persona tiene este trastorno evitativo de la personalidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les había dicho, es importante que nosotros entendamos, la persona que tiene este trastorno de ansiedad evitativo ansioso, el eje, imagínense, es la evitación y la ansiedad. Entonces, la evitación es sistemática y siempre va acompañada de la ansiedad, esa especie de temor de no ir a un lugar porque no se siente seguro, no sabe si va a ser acogido, no sabe si va a ser rechazado. Entonces, por eso es que la persona prefiere aislarse y vive lamentablemente en un estado de ansiedad permanente, en un estado de zozobra crónico. Entonces, y eso es lo que le lleva a autoaislarse y no poder relacionarse, no poder contactarse con otras personas. Entonces, consideremos, la vergüenza es un factor fundamental como síntoma relacionado con la inhibición. Ese miedo, ese freno que le bloquea y que le impide a la persona actuar de forma espontánea, porque siempre está pensando lo que va a decir, porque tiene temor a equivocarse, y si se equivoca va a sentir vergüenza, y eso es lo terrible, o sea, porque cualquier cosa, por mínima que sea, le da miedo de que se le van a reír, de que se le van a burlar. Entonces, por eso no expresa sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, incluso sus aptitudes y sus capacidades quedan bloqueadas. Entonces, ese es uno de los factores importantísimos que nosotros debemos entender que influye de manera determinante. Se dice que las personas que tienen este trastorno evitativo ansioso de la personalidad es como que tuvieran una sensibilidad pero hiper desarrollada, y que es como que cualquier cosa que usted haga, por mínima que sea, es como que sienten que le está afectando la dignidad, es como que sienten que le están afectando su autoestima, y por eso justamente la persona se encierra y trata de evitar, a pesar de que ella quiere tener amigos, quiere tener amigas, quiere irse a una fiesta, quiere ir al colegio, quiere ir a la universidad, pero ante el terror que le genera el rechazo, esa sensación de tener vergüenza, de que se va a sonrojar, de que se va a poner pálida, le paraliza y le puede restringir el estilo de vida. Entonces, en apariencia, por ejemplo, esas personas dan una imagen de ser frías, se les ve tensas, y a momentos incluso es son como toscos, pero esa tosquedad que ellos están reflejando es una especie como de mecanismo de defensa que le pone en alerta, como diciendo, cuidado, te metes conmigo, porque, o sea, como tiene ese temor de ser rechazada, se pone a la defensiva, y las personas le ven así como extraña, y que no alcanzan a entenderle, ¿no? Entonces, tratan, es como que con ese comportamiento intentaran persuadir, llamemos simbólicamente, a ese depredador, que sería la otra persona, que a lo mejor ni siquiera tiene malas intenciones, sino que simplemente, como es tan sensible, tiene ese terror a ser agredido, entonces eso les lleva a que tenga este tipo de comportamiento. Tomen conciencia ustedes que generalmente estas personas se les ve que tratan hasta de ocultar a veces del rostro. Yo les decía, imagínense hace un momento, que Wilhelm Reich nos dice que una persona tiene la tendencia a jorobarse, y posiblemente está relacionado con la timidez. Por ejemplo, muchos estudiantes en los colegios a veces es como que quieren sentarse, si es posible, detrás del más grandote para que no se les note, para que no se les vea y el profesor no le vaya a hacer ninguna pregunta. Es como que a veces quisieran sentarse en la última fila y se encogen y se joroban, si es posible, es como que quieren pasar inadvertidos. Sí. ¿Sí me comprende? Sí. Entonces, recuerdo esos casos cuando estábamos en los colegios allá en República Dominicana. Yo recuerdo esos casos, algunos muchachos que les gustaba hacer ese tipo de cosas, se iban al final de las filas y se escondían así, se jorobaban
para que la profesora que no lo llamara. Perfecto, y verá, entonces, o sea, uno se ríe, ¿verdad? Pero en el fondo, qué dolor, qué sufrimiento para esa persona, Sí. porque, ¿verdad? Como usted dice, son personas inteligentes. Y por decirle un ejemplo, la profesora dice, ¿quién descubrió América? Y la persona que tiene el trastorno evitativo ansioso sabe que fue Cristóbal Colón, pero tiene esa inseguridad, tiene esa timidez y tiene ese terror a quedar mal. Y a pesar de que sabe, no dice, se queda callada. Por eso estamos hablando de inhibición, o sea, se bloquea por ese terror a que a lo mejor el rato que habla se va a tartamudear, se va a poner pálida. Entonces, por eso generalmente se les ve como pálidos, angustiados, con los ojos y la mirada hiper alerta, cosa que da la impresión así como que son así medios extraños, les ven otras personas. Otros, en cambio, dicen que son como sensibles, o sea, pero no les ven, o sea, digamos, entre comillas, como que fueran normales. Recuerden ustedes que incluso, y es hasta un poco, yo puedo decir hasta un poco poético, porque algunos autores que han investigado este tipo de personalidades comparan a las personas que tienen el trastorno evitativo ansioso como un cristal. Imagínense ustedes un cristal que sea transparente, el más puro de los transparentes de los cristales. Entonces, ¿por qué se les compara con un cristal? Por su extremada fragilidad. O sea, son tan sensibles, que posiblemente el cristal se va a romper al mínimo golpe. Entonces, tenga cuidado usted cuando le haga un comentario a una persona que tiene estos rasgos, porque un simple comentario puede hacer que se derrumbe. O sea, y eso es lo doloroso, ¿no? Porque incluso pueden dejar de ir al colegio, a la universidad, pueden restringir un viaje solamente por un comentario que cualquier otra persona lo aceptaría sin ningún problema. Usted le dijo eso, se fregó. Entonces, por eso es un cristal frágil, por su extrema fragilidad, por su extrema sensibilidad. ¿Por qué también es un cristal? Porque dicen es transparente. Es decir, son transparentes porque son personas que viven una intensidad de vacío interior. Por eso estamos hablando de un conflicto existencial. O sea, ellos quieren salir, contactarse con otras personas, pero ante el miedo al rechazo, prefieren evitar. Entonces eso les lleva a sentirse una sensación de vacío, esa sensación de soledad, porque no pueden compartir con el otro. Entonces eso es lo que les lleva a las crisis existenciales que estoy explicando yo hace un momento. Y se dice también que son luminosos, es un cristal luminoso, porque increíblemente interiormente son muy ricos. Y justamente esa sensibilidad, si es que fuera bien aprovechada, nos podría llevar a que desarrollen poesía, literatura, porque al mismo tiempo, como ellos tienen temor a relacionarse con la realidad, lo tenaz en ellos es que al mismo tiempo es como que intentan esconderse en su mundo interior, es como que intentan esconderse en su mundo interior, y al evadir la realidad es como que se llenan de fantasías, y en las fantasías pueden ser superhéroes, pueden ser heroínas. Entonces ese es el problema, que uno tiene que ayudarles a existir, a salir de ellos mismos y a irse incorporando al otro, es decir, a tener esa posibilidad de que aprendan a hablar, de que aprendan a desarrollar esa espontaneidad. Recuerden ustedes que una de las características centrales de estas personas es que desde la niñez no tuvieron la posibilidad de desarrollar habilidades sociales. Es decir, no aprendieron a jugar con otros niños, no aprendieron a dar sus primeros pasitos de baile. Por eso es que incluso esas personas, cuando van a fiestas, primeramente averiguan a ver quién va a estar en esa fiesta, pero quién nomás va a estar. Entonces tratan de asegurarse. ¿Y cómo van a ir vestidos? Porque conozco de personas que tienen ese yo diría ese trastorno de personalidad también, porque si van a salir, ya están averiguando quiénes van a estar en esa fiesta y cómo van a ir vestidos. ¿Y cómo tú vas a ir vestido? Pero lo importante es saber, ella quiere trabajar en la personalidad de otro primero, a ver cómo ella va a ir también vestida. Es que lo que pasa es que ella en el fondo, esta persona lo que trata es de asegurarse de que las personas que van a estar ahí son de confianza.
lo que trata de asegurarse es que las personas que van a estar ahí no le van a ridiculizar. O sea, lo que averigua es por el miedo a que si es que llega, a lo mejor van a haber extraños y no sabe cómo van a actuar esos extraños. O sea, ese es el eje, pero eso hay que tomar en cuenta para no confundir. Entonces, por eso... Pero en este caso, por ejemplo, doctor, aquí tengo una señora desde Santo Domingo, María Peña, que ella me dice, ¿cómo entonces aconsejamos o qué consejo se le puede dar a los muchachos? Por ejemplo, ella tiene una hija de 18 años y siempre tiene vergüenza de todo. Es una muchacha excelente, ella estudia y muchas veces ella ve que hasta la clase se la sabe y cuando le toca explicarla en el curso, ella no lo hace. Ella dice, no me la sé, sabiéndosela. Y es porque tiene miedo de pararse a explicar la clase que el profesor le está pidiendo que explique. ¿Qué puede hacer ella? Perfecto. ¿Qué tratamiento? Dice, déjeme terminar la pregunta, porque dice aquí, ¿qué cree usted que se puede hacer con una persona así de 18 años? Porque ya no estamos hablando de una niña, estamos hablando ya de una adulta, porque tiene 18 años. Ya, verás, Samira, yo de forma permanente, y eso hay que meterse en la cabeza, siempre digo, como referencia, para nosotros decir que una persona tiene personalidad, entre comillas, normal, o algún trastorno, siempre debemos partir que ya tiene 18 años de edad. De 18 para arriba estamos hablando de que ya tiene un trastorno, pero eso posiblemente ya se fue evidenciando desde la misma niñez, o sea, ya se fueron viendo algunos rasgos. Ahora, nosotros para hacer diagnóstico de trastorno de la personalidad tiene que tener de 18 años para arriba. Ahora, ¿qué sucede? Que desde la niñez nosotros podemos observar que hay niños que tienen tendencia a la depresión, hay niños que tienen tendencia a la ansiedad, y posiblemente esta señorita de 18 años, desde su niñez ya presentó esos rasgos. Posiblemente ya tuvo problemas de socialización desde la misma niñez. En ocasiones este tipo de niños, incluso usted le sienta en el primer día de clase, no quieren quedarse y lloran, porque justamente tienen ese temor, por un lado, a separarse de las figuras protectoras y el miedo a relacionarse. Entonces, generalmente puede pasar eso. Ahora, yo quiero que aquí hagamos un diagnóstico, porque diferencial, llamémoslo así, verá. ¿Qué es lo que sucede? Una cosa es hablar de personalidad y otra cosa es hablar, llamemos, de trastornos de la personalidad y otros que son los trastornos clínicos. Entonces, posiblemente esta chica, desde su niñez, ella ya presentó fobia social. Y si es que ustedes me hacen el favor de investigar, si ustedes leen todo lo que es el trastorno de ansiedad social que viene en los manuales de clasificación con un subtítulo de fobia social, ustedes van a encontrar absolutamente todos los síntomas que tiene la personalidad evitativa ansiosa. Pero entonces, si es que a esa señorita de 18 años, a los 8, 10, 11, 12 años le llevaban donde un psiquiatra, el psiquiatra posiblemente le mandaba un ansiolítico. Y entonces eso es lo tenaz, que vuelvo a repetir, está relacionado con el trastorno de ansiedad social. Entonces, incluso, por ejemplo, verá, yo tengo aquí este manual. Le voy a leer textualmente lo que dice el trastorno de ansiedad social, verá, que tiene mucha semejanza con el trastorno de la personalidad evitativo ansioso. Dice, miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos que le hacen poner con ansiedad es mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ser observado, comiendo o bebiendo, actuar delante de otras personas, por ejemplo, dar una charla. En este caso, pasar a dar una lección. Entonces, yo les digo, esto ya se pudo haber evidenciado. Ahora, yo como psicólogo, por ejemplo, generalmente soy enemigo de los fármacos toda la vida por la formación que yo tengo. Yo he planteado, siguiendo las directrices de Wilhelm Reich, que si un niño o una niña presentan estos síntomas, sin necesidad de medicamento podrían llegar a un proceso de autorregulación que en cierta forma se puede hacer, sino que para eso se necesita el tratamiento psicológico y un seguimiento. En el caso de la chica, por ejemplo, tendría la opción de visitar un psicólogo o una psicóloga para que le haga el tratamiento.
Ahora, si quiere evitarse el tratamiento y quiere un resultado inmediato, un resultado rápido, vaya donde el psiquiatra y él le va a dar un ansiolítico, así de fácil. Pero en el caso mío, yo como psicólogo primeramente les trato de hacer entender a estas personas que tienen este trastorno de esta personalidad evitativa ansiosa, que con el tiempo, a través de la experiencia, van asumiendo un poquito de mayor confianza, van asumiendo un poquito más de seguridad, pero no vamos a esperar a llegar a tener 40 años, 35, 40 años para que de alguna manera disminuya, porque estas personas, ante todo, yo le puedo decir, es increíble, algunos autores dicen que se le podría definir como un síndrome o un trastorno de la autoestima. Imagínense ustedes, un trastorno de la autoestima, porque son personas que muchas veces físicamente pueden ser, llamemos, hermosas, atractivas físicamente, pero sin embargo ellos, como tienen esta especie de trastorno de la autoestima, se consideran feos, no se valoran. Pueden ser personas muy inteligentes que tienen esa gran habilidad, por decirlo, en la matemática, pero sin embargo de eso ellos piensan que son inútiles. Son personas que no creen que pueden ser importantes para otras personas y que no pueden ser necesitados por otros, y por lo tanto van a ser rechazados por admiradores o por admiradoras. Entonces, por eso estamos hablando aquí prácticamente de un trastorno de la autoestima. En el caso de la chica que está mencionando, justamente es una especie como de bloqueo que se les produce. Yo recién estaba teniendo una pacientita que me comentaba que ella prefería sacarse 0 siempre que le tocaba dar presentaciones frente al pizarrón. Sí, ella le decía al maestro que no se la sabía la clase cuando la llamaban. Y lo terrible de todo esto es que hay maestros que son crueles, que no entienden que este es un trastorno y todavía motivan a la risa, motivan a la burla. Entonces, eso es lo increíble, que este tipo de personas, justamente, y eso métanse en la cabeza, lo que más miedo tienen es la vergüenza. Sí, que les hagan quedar en ridículo. El achaque que puede traerle el profesor para atrás. Pero bien, tenemos ya un minuto para terminar el programa, pero no quiero terminar antes sin decirle de la sintonía que nos mantiene María Peña, ya como dijimos, es la madre de la hija que nos estuvo hablando, también Josefina Cruz, desde aquí de Nueva York, y también gracias a la sintonía también de Milenita Ruiz, que me dice que le diga a usted que muchísimas gracias por los temas que trae, que usted es muy profesional. También me dice, está en sintonía desde Argentina, la artista Andrea Real, también está en sintonía con el programa. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Bien, adelante, doctor, un minuto para terminar. Lamentablemente es una hora que se va corriendo, pero llega el momento en que tenemos que despedirnos. Adelante. Bueno, en todo caso, justamente yo planteo eso, ¿no? De que aquí más lo que se debe trabajar es la autoestima, porque se dice que este tipo de personalidades se forman en la niñez, porque tienen papás, a veces, especialmente el papá varón, a veces no reconocen desde muy niños los méritos que ellos tienen. Y al contrario de reconocer los méritos, cuando les llaman la atención, es únicamente para ridiculizarles o para burlarse de los niños. Entonces eso les lleva a que poquito a poquito ellos se vayan encerrando y vayan formando esa estructura de personalidad con una falta de aceptación de sí mismo, falta de confianza en sus habilidades, en sus capacidades. Entonces mucho tiene que ver en este caso la formación de la niñez, la actitud del papá, de la mamá. Se dice que muchas veces no les enseñaron, como quien dice, un camino hacia dónde seguir, y son punitivos, pero a veces sin castigo físico incluso. El castigo que utilizarían sería más así, una especie como de silencio, un castigo sin palabras, con indiferencia. Entonces eso es lo que les va llevando a que sean retraídos. De ahí la importancia, como Freud dijo hace más de 100 años, infancia es destino, sin minimizar los aspectos neurológicos, como habíamos mencionado, el papel de la serotonina, sin mencionar el papel que puede cumplir la genética en el desarrollo de la inhibición. Pero
para mí la base son las condiciones de vida. Tener papás que sean capaces de generar justamente vínculos de seguridad, vínculos de afecto, que le permitan al niño valorarse desde muy pequeño. Lógicamente no hay que sobredimensionar capacidades si es que no las tienen. Generalmente los niños que son educados de esta manera, cuando son adolescentes, son torpes hasta para el deporte. Por eso es que en cultura física o educación física, acá se llama cultura física, es ahora donde hacen ejercicios, ellos son torpes y generalmente no alcanzan en la mayoría de casos logros deportivos. Entonces, por eso vuelvo a repetir, ellos son bruscos. Cuando van a un baile tienen miedo de salir a bailar y son como rígidos. Entonces, todo esto viene formándose desde la niñez, por la actitud de los padres. Entonces, si es que los padres no entienden que tienen que cambiar esa forma de pensar, saliendo a compartir con su hijo, motivándole, haciéndole sentir que es importante, si es que es un niño y les gusta la pelota, patear un balón, jugar básquet, etcétera, son esas condiciones las que van a ayudar a que este niño desde muy pequeño aprenda a tener una autoestima sobria y que le permita relacionarse adecuadamente con otras personas. En este caso, vuelvo a repetir, aquí ante todo estamos hablando de ese síndrome que podríamos definirle, que llevaría como subtítulo desde mi punto de vista el trastorno de la autoestima. Entonces, no se acepta y lógicamente si es que no se acepta, eso es lo que transmite y esas personas cuando están con otros se ponen tan tensos que el ambiente se pone tenso. Estas personas pueden tener conocimientos y lamentablemente piensan que no van a tener un tema de conversación, todo porque la autoestima es baja. Entonces vuelvo a repetir, mucho depende del proceso de formación desde la niñez, cómo nosotros les vayamos orientando, cómo actuemos para motivar el desarrollo de sus habilidades sociales, que son las que están fallando en este tipo de personas. Entonces, no sé si es que a lo mejor hay tiempo, le leería brevemente. No tenemos más tiempo para nada ya, bueno, doctor, lamentablemente. Sí, bueno, ya. Listo. Sí. Tendremos entonces para la semana que viene otro importante tema. Si ya lo tienen, podemos ir adelantándole a los oyentes para que ya sepan, porque es bueno a veces, si tiene el tema. Bueno, si es que podemos hacer cualquiera, si ustedes desean, podríamos hablar del trastorno de la personalidad más funcional a la sociedad capitalista y que permite que la gente les enriquezca más a sus jefes, el trastorno obsesivo compulsivo. Ese trastorno es el más funcional a la sociedad, pero que puede tener unas consecuencias nefastas en el individuo. Si quieren podemos hablar de eso. Excelente, excelente. Si Rafael tiene alguna pregunta que hacer, no sé, pero si usted quiere ya decir sus últimas palabras para despedir el programa, la sesión, adelante. Bueno, si es que alguna persona tiene otro punto de vista, otro profesional tiene otro punto de vista, a mí me parece que es muy enriquecedor. Pueden realizar sugerencias para que nosotros podamos preparar algún tema que sea de interés, por el cual está atravesando alguna persona. Siempre nosotros tratamos justamente de apoyar a esas personas. De alguna manera, yo pienso que la existencia del ser humano también tiene que ser para dar un poquito de lo que la sociedad nos ha dado, independientemente de que estemos en nuestro país o no. Estamos viviendo una cultura globalizada, donde somos influidos los unos en los otros, y si es que yo puedo influir positivamente en las personas, en buena hora. Entonces siempre estoy para servirles. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, cada miércoles con uno de los mejores temas. Así que será hasta el próximo miércoles cuando tendremos otro tema similar. Ya dijo él cuál será. Así que apúntelo, como dicen por ahí, como dice el Durito, apúntelo. Es decir, que será hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias otra vez, doctor. Y no se vayan, señores, que ya venimos con Deportes Aquí Entre Nos. Inspirar a
esa linda princesa, ella es Samira Espinosa, y le dicen la tigresa, esa sí es la dura en comunicación. Aquí entre nos, global.com, tiene clase, tiene estilo, y tiene tomando pilo a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí entre nos, global.com, la emisora del momento. No es corto, esto no es cuento. Mantente ahí, dame que con variadas entrevistas apegada a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de deporte, tenemos buenos cronistas, Jorge Torres y Osvaldo, se han consagrado en la pista. Respeto, Samira,